Hola amigos, buenas noches. Espero estén teniendo un buen miércoles, buen ombligo de la semana. El día de hoy, en nuestro capítulo número 13, que es un número especial, decidimos hablar sobre un tema que está sonando mucho, sobre la salud mental, sobre los psicotrópicos, los medicamentos psiquiátricos, como los antidepresivos, pero también tocar un poco el tema que está sonando mucho en lugares como Silicon Valley y en lugares en donde la medicina tradicional ha sido trabajada por cientos de años. Y entonces vamos a tocar también sobre los psicodélicos y sobre las famosas microdosis. Y para quien no las conozca, pues vamos a hacer un diálogo introductorio. Así que si me dan un segundo voy a compartir el video. Y para empezar a platicar sobre estos temas. Listo. Bueno, pues vamos a arrancarnos con estos temas en lo que se va sumando gente y si no, pues ya tocará escucharlo en la repetición. Considero muy importante que hablemos sobre los medicamentos psiquiátricos, sobre los psicoactivos. Em, para empezar, porque el otro día me puse a estudiar el número de gente que está consumiendo estos medicamentos. Hay alrededor de 200 millones de personas en el mundo consumiendo los famosos psicotrópicos. Ha consumido o está pensando en consumir, entonces incluso el número es aún más grande. Y si alguno de ustedes pues, es una persona que está pensando en medicarse este tipo de fármacos, se está medicando o está en el proceso de dejarlos, eh, pues antes que nada recordarles que cualquier decisión médica que hagan es importante que consulten a su médico y que lo hagan en entera responsabilidad y libertad propia. Eh, pero bueno, pues pareciera que estamos viviendo ante una pandemia de, de enfermedades de la psique, de la mente. Y digamos como que la respuesta médica ha sido la medicación, la, la medicación química y, y de cierta manera la psicología, un trabajo que se ha venido desarrollando también desde una perspectiva diferente, pues ha quedado en segundo plano y de la misma manera que tratamos enfermedades como una gripe común, o como enfermedades más complejas, como enfermedades crónico-degenerativas, pues tenemos este deseo de la solución inmediata del síntoma. Y lo que termina pasando es que pues vamos al médico y queremos salir como sin la sintomatología que teníamos cuando entramos, o queremos que nos enseñen la vía más rápida de sanación. Y muchas veces cuando estamos en este proceso, pues se nos olvida que tenemos que trabajar de fondo las cosas y que cuando hay emociones que no han sido procesadas, que han sido atoradas a lo largo de años y que encima de eso le empezamos a poner químicos y le empezamos a poner medicamentos, pues podría parecer que ya no tengo depresión porque me levanta el ánimo, ¿no? El químico podría parecer que ya no tengo ansiedad porque me tapa mis picos ansiosos. Pero al final del día, lo que está pasando es que estamos metiéndole un bloqueo que no permite que el cuerpo eh, haga el trabajo que tiene que hacer para digerir esas emociones. Entonces a mí me gusta ver el trabajo de la psique, el trabajo mental, de la misma manera que entendemos cómo comemos, cómo digerimos los alimentos. El cuerpo se encarga también de digerir las emociones y cuando estas no se digieren de la misma manera que cuando hay estreñimiento, se quedan atoradas y puede haber atorones de estreñimientos a estreñimientos, ¿no? Y, y por encima de esto, ponerle medicamentos, pues hace el efecto muchas veces contrario, ¿no? Y esto además no lo digo yo, lo dicen médicos, lo dicen personas
psicólogos que se dedican a estudiar estos principios, y lo han dicho históricamente personas que se dedican a trabajar la emoción, como los famosos chamanes que te hacen la limpia, o la gente que se dedica a hacer limpias, y que muchas veces tienen estas frases que dicen que te van a sacar el susto. Pero aquí pues estamos hablando en la psique, pues no nada más está el susto, está el trauma, ¿no? Está la tristeza, está la depresión. Entonces hay una serie de emociones complejas que se tienen que trabajar y que es importante que el cuerpo pueda digerir, si no pues se quedan ahí atoradas. Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros empezamos a consumir psicotrópicos de la farma, lo que estamos haciendo, hay distintas categorías, y aquí tengo una lista de categorías que me gustaría compartir con ustedes, de los que ya conozcan, bueno, los ansiolíticos, los antidepresivos, para déficit de atención, los famosos estabilizadores emocionales, bueno, y distintas combinaciones de estas categorías. Distintos químicos nuevos funcionan en distintos ejes del cuerpo, y hay que ser muy cuidadosos cuando empezamos a agregarlos, o cuando empezamos a hacer un protocolo, un tratamiento con estos químicos. Vamos a poner un ejemplo. Hay medicamentos que... saludos, nos manda saludos Mariana Guadalupe, saludos por allá. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, son bienvenidos a hacerlo, y podemos a lo mejor detallar en algún punto en particular en que estaba. Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo. Si estamos, digamos, con un cuadro depresivo, me van a mandar un antidepresivo, ¿no? Muchas veces los antidepresivos también son en otras palabras, en sinónimos, estimulantes. Entonces cuando estoy con el cuerpo deprimido o mi sistema deprimido, ciertos órganos, ciertas glándulas, ciertos procesos metabólicos en el cuerpo, pues se apagan. Entonces le decimos en la calle: estoy bajoneado, estoy abajo. Y un antidepresivo lo que hace es me empuja hacia arriba, ¿no? Entonces digamos, un café es un pequeño estimulante, un antidepresivo podría ser un estimulante más fuerte que la cafeína, y ustedes pueden empezar a ver cuál podría ser el problema, ¿no? Que trate el síntoma no necesariamente trata la fuente de mi depresión. Y regresamos a lo mismo de cómo a veces malinterpretamos cómo funcionan los medicamentos y la medicina alópata, o lo vemos de manera muy superficial, y no terminamos entendiendo que en la farma, en la medicina de los psicotrópicos, de las medicinas psiquiátricas, estamos igualmente nada más tapando síntomas. Entonces estamos quitándole al cuerpo la capacidad de autorregularse, y psiquiatras como Gabor Mate, que trabajan con mucho cuidado con estos medicamentos, y que más bien tienen teorías y procesos para que la gente no entre en estos protocolos, platica que las emociones atoradas, ¿no? El trauma es equiparable a un dragón que vive adentro de las casas. Entonces, imagínense un niño que tiene déficit de atención, o antes le decían el distraído. Ahora es un síndrome y es déficit de atención, y hay medicamento para eso, que son neurotrópicos que meten una especie de caja a la capacidad del cerebro, a la capacidad emocional del cuerpo de ondular y fluctuar de manera natural. Entonces, imagínense un niño que lo diagnostican con déficit de atención, que en realidad lo único que tiene es que no sabe cómo manejar el dragón que se manifiesta en su contexto familiar o en su contexto escolar. Somos ese niño, tenemos problemas, como todos, sufrimos, hay eventos traumáticos, me llevan al doctor o me consulta el médico del escolar y me recetan medicamento para déficit de atención. Entonces, ¿y qué termina pasando? Encajamos el dragón aparentemente, o estos cambios de ánimo, esta incapacidad de mantenernos enfocados en algo, lo encajamos de manera química, y entonces lo único que hacemos al cuerpo, le decimos:
¿sabes qué? Tú no te puedes hacer cargo. Lo único que le estamos diciendo a la psique, a la mente es, tú no te puedes hacer cargo. ¿Y qué quiere decir eso? Que como no te puedes hacer cargo, eh, el cuerpo dice, bueno, pues entonces tú dime qué hacer. Y empiezas a generar una codependencia. Entonces, por definición, prácticamente todos los medicamentos de la medicina psiquiátrica son adictivos. Y como tiene un efecto muy fuerte en la psique y en los procesos metabólicos, neuronales del cuerpo, pues son altamente adictivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los protocolos, incluidos los anticonvulsionantes, eh, los ansiolíticos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y aquí quiero poner un paréntesis. Si alguien está en un proceso de consumir estos medicamentos, no se vayan a asustar, no vayan a cancelar su, su toma, su ingesta. Consulten con su médico. Y si alguien ya decidió que quiere cancelar su ingesta, pues lo tiene que hacer en un proceso revisado, consciente y con mucha calma. Si algo es muy peligroso con este tipo de medicamentos es estar ingiriéndolos y de repente cortarlos de la noche a la mañana. Puede incluso, hay medicamentos que la sintomatología o de abstinencia, porque también está estudiado, puede incluso causar paro cardíaco. ¿Por qué podría causar un paro cardíaco? Imagínense un químico que está generando relajación muscular en ciertos tipos de fibras musculares, incluido la fibra muscular cardíaca. Y si ustedes se pasan de la raya, pues entonces su corazón, como por flacidez, pues tiene un paro cardíaco. Si de repente lo cancelan de la noche a la mañana, pues entonces va a estar demasiado estimulado porque ya está acostumbrado, ya generó codependencia a este químico y también va a dar un paro cardíaco, pero por sobreestimulación cardíaca. Entonces, mucho cuidado con todos estos medicamentos, atentos a leer los efectos secundarios. Es una lista larga que normalmente la tendencia de la farma es pintarlos un poquito más bonitos de lo que en realidad son. Y la recomendación es, antes que generar una codependencia química, pues buscar el camino de la relación con el cuerpo, buscar, aunque cueste trabajo, buscar el camino de la relación con ese dragón, con esa emoción que no queremos ver, pero que está ahí presente, y transformarla, aceptarla, integrarla y caminar el camino de la autorregulación. Que distintos procesos terapéuticos sin químicos caminan este camino de la autorregulación y de entender cuando viene este evento fuerte, este evento que nos desborda, qué tenemos que hacer para regresar a un espacio, digamos, de centro o de calma. Y bueno, con esto me brinco un poquito al tema de los psicodélicos, de las microdosis. Y antes que nada, pues me gustaría decir que yo no veo mucha diferencia digamos, los psicodélicos podrían decirse que están dentro del marco de los psicotrópicos, siendo que los psicotrópicos se definen como cualquier sustancia que altere el comportamiento, la mente o las emociones. Entonces, los psicodélicos entran dentro de la definición de psicotrópicos. Sin embargo, pues tenemos esta noción muchas veces a priori, muchas veces sin entender cuál es todo el contexto, que los psicodélicos son los ilegales y los psicotrópicos son los de farma, ¿no? No siempre es el caso. Es cierto que hay distintos psicodélicos en distintos países marcados como ilegales, y en muchos de los casos es porque no entendemos exactamente cómo funcionan y, digamos, el sistema médico ha tenido su reserva acerca de hacer este trabajo hablando de los psicodélicos de fuente natural. Entonces, a lo largo de los últimos años, en estados, en zonas de desarrollo tecnológico, como lo es Silicon Valley, y en realidad en distintas zonas en el mundo, se ha dado este regreso a los 60, parece ser, de la exploración de la conciencia, del trabajo con psicodélicos, en algunos casos legales, en algunos otros casos ilegales, y está habiendo todavía esta moda en Silicon Valley de la microdosis.
Es decir, gente está tomando microdosis de psicotrópicos, de honguitos, de psicodélicos como el LSD, evidentemente en un área legal gris y en muchos otros casos en un área ilegal completamente. Sin embargo, la gente lo está haciendo y lo publican en blogs y publican videos y todo el mundo siente que te va a dar esta ventaja competitiva en el mundo laboral, que te va a dar esta ventaja creativa para poder resolver problemas de distinta manera. Y y bueno, pues por ahí, ¿no? Pululando en los blogs, en las preguntas que hace la gente, pues mucha gente quiere empezar con el trabajo de microdosis y la primera pregunta que hacen es, pues bueno, ¿qué tanto es tan poquito y cómo decido que es una microdosis? Y vamos a desarrollar un poquito cómo podemos empezar a hacer un trabajo de microdosis de cualquier medicina. En mi formación es la herbolaria, entonces la microdosis se incluye también en cualquier trabajo de herbolaria que se haga. Podemos hacer trabajo de microdosis o trabajo de macrodosis, dependiendo de cuál es el trabajo que queramos hacer en nuestro cuerpo. Entonces, en la microdosis y sobre todo en la microdosis de psicodélicos, el límite para cada persona o va a ser lo que decida cada quien. Y esto es muy importante porque muchas veces pues preguntas por ahí, oye, esto que tú que estás trabajando en microdosis, ¿cuánto será bueno para mí? Y es importante que reconozcamos que nosotros tenemos que decidir qué tanto es poquito. ¿Y qué estamos buscando? Pues estamos buscando esta percepción de la medicina al punto que no nos altere y que no nos deje operar a lo largo del transcurso del día. Entonces, hagan de cuenta de ustedes que tienen X sustancia y quieren trabajar microdosis. Y tienen a lo mejor alguna referencia de que una gota, 2 gotas o 3 gotas es la microdosis para ustedes. Se toman esas 3 gotas y no sienten nada. Entonces aquí la recomendación sería que dupliquen esas 3 gotas en la siguiente toma y hagan otra vez el ejercicio al día siguiente o a los 2 días, dependiendo qué trabajo estén haciendo, con qué medicina, y dupliquen la dosis y vuelvan a revisar si sienten el efecto esperado, otra vez entre comillas, de la medicina que estén trabajando. Si con el doble de medicamento ya sienten o se les pasó la raya un poquito, entonces calibras otra vez y ya tienes tu dosis que está casi en el borde de la conciencia. Y eso sería, digamos, la microdosis para ustedes. Por encima de esto hay distintos medicinas herbolarias, sobre todo en la medicina de los psicodélicos, en donde tampoco es recomendable que lo estemos haciendo todos los días, todo el tiempo. Otra vez, no queremos convertir esto en un protocolo alópata, en donde nada más queremos estar contando pastillas. Entonces, cuando estamos hablando de psicotrópicos, es importante entender que hay que hacer curvas naturales. Entonces, se hace la ingesta de la microdosis y a lo mejor el día siguiente se descansa. Y luego se hace la ingesta de la microdosis y luego al día siguiente se descansa. Y así se pueden ir yendo. Y entonces eso haría como una ingesta, silencio, ingesta, silencio, ingesta, silencio. Y también otra metodología que se puede hacer en la microdosis, que es, a mi punto de vista, mucho más interesante, se puede hacer, digamos, la unidad de microdosis mínima. Se hace una, por ejemplo, silencio, luego se hacen 2, luego se hace un día de silencio, luego se hacen 3, y luego se hace un día de silencio, y luego vas para atrás, haces 2, y luego una, y luego silencio, ¿no? Y luego a lo mejor ahí haces un doble silencio y empiezas a hacer otra curva. Entonces estás haciendo curvas que son más naturales y que le van a permitir a tu cuerpo hacer una relación más profunda con la medicina, gracias a los silencios que estás dejando entre la percepción de la medicina y el descanso. La medicina otra vez y el descanso. Entonces, con cualquier medicina, incluso aunque estas no sean psicodélicas, va a haber un efecto en un órgano, en el estómago, en la percepción de sus poros, en la percepción de su estado de alerta. Y entonces, cualquier medicina que estemos trabajando hay que hacer una relación con esa medicina. Y a través de esa relación nosotros podemos ampliar la capacidad que tenemos de entender y de trabajar la medicina que nos presente lo que sea que estemos ingiriendo. Entonces,
eso es digamos, como el protocolo a grandes rasgos de cómo trabajar la microdosis. Y por otro lado, pues podemos tocar a grandes rasgos también este regreso a la conexión con la herbolaria y con la medicina tradicional a través de ciertas psicodélicos que han resurgido en la narrativa de distintos países. Y pues bueno, algo que se está hablando mucho otra vez es la famosa ayahuasca, el trabajo con digamos, bebida visionaria, el trabajo con los hongos, que en México ha sido muy famoso también por personas como María Sabina, que lo volvieron famoso a nivel internacional. Y, y bueno, mucha gente también va a hacer sus retiros de peyote, ¿no? En distintos lugares en México. Y lo más interesante que, desde mi perspectiva también, de vivir en un país con tanta riqueza natural, es que todo eso está al servicio de la vida y que es algo que se tiene que retomar como herencia cultural, si no es para menos. Y para aquellos que estén interesados, pues vale mucho la pena también hacer el trabajo, pero hacerlo con mucho respeto. Y, y bueno, para aquellos que están también en esta puerta de la búsqueda del bienestar, de entenderse mejor, de entender el funcionamiento de la conciencia, de cómo podemos hacer para soltar ciertas cosas que hemos cargado a lo largo de nuestras vidas, pues muchas personas en la tradición incluso prehispánica reconocen a los psicodélicos naturales como el trabajo de los hongos, como el trabajo del peyote, como una medicina sagrada. Y lo hacen en un ambiente y en un contexto que le llaman de ritual, ¿no? Entonces, en este sentido, a diferencia de una ingesta farmacéutica en donde el ritual es, esta es tu receta, ve y tómatela en esta cantidad y así es, ¿no? En la tradición propia de consumir una medicina de planta, eh, pues hay un contexto de ceremonia. Y la ceremonia y el ritual y el contexto es muy importante porque cuando estamos trabajando en el campo de la psique y en el campo sutil de cómo funciona nuestra mente, si nosotros no entendemos que la contención también de la psique, pues es importante, es incluso crucial para el trabajo de estas medicinas, pues entonces estamos también poniendo en riesgo nuestra psique. Y algo que me gustaría también compartir es que el trabajo de alguien, por ejemplo, que decide consumir hongos y se va de fiesta, eh, o en un contexto que tal vez no va en el supermercado o en medio de luz fluorescente, pues rápidamente se va a dar cuenta por qué no va a ese tipo de contexto, porque nosotros nos ponemos más vulnerables, porque a la hora de trabajar con estas medicinas, bien lo decían distintas personas, se abre el campo de la percepción y en lugar de sentir menos, sentimos más. Y no es que milagrosamente nuestros traumas, nuestros eventos que queremos trabajar se vayan a sanar nada más por consumir estas medicinas. Nosotros tenemos que hacer un trabajo también consciente. Entonces, en todas estas medicinas no perdemos la conciencia. No es como cuando alguien se alcoholiza mucho y prácatelas, blackout. De todas formas, seguimos operando algunas tonterías y después ya tenemos blackout y no sabemos qué pasó. Aquí el trabajo es todo lo contrario. Lo que buscamos es un trabajo consciente que se haga a voluntad y que se haga también con el respeto que merece. Por ejemplo, cuando alguien va a trabajar con la ayahuasca, se receta una dieta que va antes de la toma y que va después de la toma, desde la abstinencia sexual hasta la abstinencia de productos animales, muy importante la abstinencia también de medicamentos psicotrópicos de farma, porque podrían cruzarse y generar efectos cruzados. Entonces también aquí vale mucho la pena recordar que pues cada uno de estos medicamentos, sea de farma, sean naturales, son medicina muy fuerte, no porque vengan de la tierra van a estar, digamos, a prueba de niños, y hay que reconocer eso también, venga de caja o no venga de caja. Entonces,
Muy importante ser conscientes de no cruzar las cosas. Si no conocemos la relación, si no hemos estudiado la química o la medicina, no cruzar las cosas. Y a grandes rasgos también la recomendación sería primero trabajar con la medicina que nos ha dejado y que hemos heredado de nuestra tierra y de nuestros ancestros. Y si eso no funciona, trabajar también con la psicología moderna y con el trabajo de las emociones. Y si eso no funciona, estudiar entonces el proceso, la historia de la psiquiatría y decidir si es que ese quiero que sea mi camino. Y para todas las personas que ahorita están en un protocolo psiquiátrico, que revisen también y mi recomendación sería que traten de hacer una relación en donde ustedes hagan consciente exactamente qué está haciendo la pastilla en su cuerpo y que busquen la autorregulación antes que la regulación química. Y con esto me refiero también a la regulación con cualquier agente externo del cual nosotros después generemos dependencia. Incluyo también a las plantas trabajadas sin respeto y en una relación adictiva. Entonces, con cualquier cosa podemos hacer mala relación y con cualquier cosa podemos hacer buena relación. Y mejor hacer buena relación con seres que son complejos, que tienen una abolición propia, como lo son las plantas, que hacer relación con un ente muerto, con una medicina de caja y de cajetilla. Hablando también del tabaco, ¿no? En este aspecto, mucha gente conoce el tabaco también y mucha gente, y me incluyo, lo ha fumado, ¿no? El tabaco, y se nos olvida que el tabaco también ha sido y es una planta sagrada todavía para muchas personas que trabajan con el tabaco. Y que fumarlo de cajetilla, fumarlo sin el entendimiento de qué implica estar fumando el tabaco, pues dicen por ahí algunas personas que es riesgoso, ¿no? Y no nada más para la salud, sino también para la salud de la mente y la salud del espíritu. Y me gustaría cerrar, ya para ir cerrando esta plática, a menos que alguien tenga algún tema, alguna pregunta, con esta historia desde mi perspectiva, con la relación con la planta del tabaco. Bueno, pues resulta que el tabaco es una planta maestra, es una planta que la gente le gusta poner en sus huertos porque sientes como que es una planta que defiende los espacios, y resulta que químicamente es una planta que también tiene muchas defensas. Y cuando llegan ciertos animales, o más bien aquellos animales que quieren comer plantas, el tabaco se defiende con su medicina, que es la nicotina, y paraliza el sistema nervioso de los bichitos, de los insectos, prácticamente cualquier animal que quiera atacar el tabaco. Y utiliza la nicotina para congelar el sistema nervioso de los seres, incluido bacterias pequeñitas, y incluido insectos y demás. Entonces tiene una sustancia que paraliza. Y en la tradición, en distintas tradiciones de medicina natural y del círculo de la medicina, el tabaco se utiliza como una planta para rezar, se fuma para rezar. Se pone en el rezo, ¿no? Se pone físicamente el tabaco con el aliento de la persona que está haciendo el rezo. Y se dice que el tabaco carga el rezo, que eleva el rezo hacia el mundo del espíritu. Y si uno se pone a revisar qué podría estar haciendo el tabaco en mi estado físico, no nada más en mi estado, digamos, sutil de hacer una intención, de hacer un rezo, lo que está haciendo el tabaco es que está paralizando el bioma también. Con su agente, con su medicina, genera una parálisis del bioma temporal. En un exceso, pues incluso puede matar, ¿no? Es purgativo también. Pero entonces, cuando nosotros estamos fumando de cajetilla, lo que estamos haciendo, estamos congelando el bioma. Y si ustedes se ponen a revisar dónde está la emoción, las emociones fuertes de ansiedad, de gusto, de intención, muchas veces están en nuestro estómago. Y lo que hacemos a la hora de consumir tabaco, estamos congelando nuestra intención. Entonces, ¿por qué un abuelito que trabaja la medicina con tabaco diría que fumar, digamos, en la charla, en la plática, en la fiesta, es peligroso?
pues porque quién sabe cuántas intenciones distintas, incluso hasta peligrosas, podríamos estar congelando, ¿no? Entonces aquí entra el dicho de ten cuidado con lo que deseas porque se puede aparecer, y si nosotros nos relacionamos con el tabaco nada más cuando queremos, cuando estamos enojados, por ejemplo, porque pensamos que nos va a relajar, o sea, a lo mejor a nivel intravenoso sí relaja, porque vasodilata, pero a nivel intencional, incluso en nuestro sistema nervioso, se congela esa emoción. Y no nos damos cuenta porque ya está muy trivializado la relación con esta sustancia, con esta planta, como es el tabaco, se transforma en una relación de sustancia, en una relación adictiva, en una relación inconsciente que termina generando muchos problemas para el cuerpo, para los pulmones de la persona que lo ingiere y incluso para su capacidad de intencionar cosas que es el primer paso que todos tenemos que hacer para lograr algún objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso me gustaría cerrar, saludar a todos los que nos mandaron saludos. Jesús, saludos de vuelta, muchas gracias. Y recuerden que están todos invitados a esta comunidad, a Sensei, para platicar de casos, de temas de bienestar, de los que sea que ustedes quieran hablar. Mucha gente nos escribe con casos largos que les pedimos que nos detallen más para que podamos acompañar y hacer inteligencia colectiva y hacer estas consultas abiertas y públicas para el servicio de todas las demás personas que puedan estar caminando situaciones similares y recordarles que esto no es un consultorio médico. Esto, digamos, es una consultoría de bienestar y en donde compartimos experiencias, en donde compartimos protocolos, en donde compartimos información para entrelazar y entretejer una comunidad del bienestar. Les agradezco mucho a todos los que nos vieron y los que nos van a ver y nos vemos en el próximo capítulo de Sensei. Que estén muy bien, amigos. Buenas noches.